Por esta vez, la muerte perdió su cliente, Joaquín Ferrer. A las 7 de la mañana, y como cada día, Juan se levantó, se afeitó, se lavó la cara y después de vestirse se dirigió hacia el puerto. Una vez allí, depositó la cartulina con su número en el buzón donde se recogían las de todos los trabajadores, las que luego seleccionaban por categorías para las distintas empresas portuarias. Después esperó el sorteo, como todos, para saber si ese día trabajaría o no. El resultado del sorteo, que se realizaba en el interior de las dependencias, se escuchaba por unos altavoces que iban cantando los números de los trabajadores y los distintos destinos. Si les tocaba, tenían que darse prisa, porque la jornada comenzaba a las 8, y a esa hora todo el mundo debía estar junto a su barco. Normalmente el destino se sabía con antelación, y eso les permitía llegar al barco con tiempo suficiente para poder desayunar antes de incorporarse. Había bastantes bares donde, además de servir bebidas, hacían comidas, casi siempre buenas y a muy buen precio. Ese día, en el sorteo, cantaron el número de Juan. Le tocó compartir su labor en el mismo barco que su compañero Miguel, un containero de la naviera Contenemar. Se detuvieron en el bar que había allí cerca y tras tomarse un café con leche y una pasta, caminaron hacia la oficina a buscar la documentación. Una vez recogido el manifiesto, con la lista de los containers que había que descargar, se situaron a pie de barco. Cuando todo el personal estuvo en su sitio, la enorme grúa del muelle se dispuso a enganchar el primero de los contenedores que los obreros de a bordo se encargaron de preparar para que pudiera ser izado y depositado en tierra. Después de liberarlo de los ganchos, Juan y Miguel tomaban nota del número y se acercaban a la puerta para comprobar que el precinto era el correcto y que no estaba roto o manipulado. Tras la comprobación, un potente elevador de los llamados toros lo cogía y lo montaba sobre la plataforma de un camión que lo trasladaba después al lugar en el que debía permanecer hasta que era despachado por la correspondiente vista de aduanas. Allí ya solo era cuestión de comprobar que la mercancía se ajustaba a la que aparecía en la declaración de importación y proceder al cobro de los aranceles que permitían su retirada y su envío al importador. Así, el trabajo de Juan y Miguel consistía en estar debajo de la grúa que descargaba los contenedores del barco y moverse entre los elevadores que los montaban en el camión de turno. El tráfico de camiones por el puerto era continuo. A cada container que bajaba, la misma operación: acercarse a la puerta, comprobar el precinto y vuelta al camión para recibir la carga. A veces, como ese día, los camiones se retrasaban y los containers se iban acumulando en el muelle. Tanto que tras una hora de trabajo, Juan le dijo a Miguel que aquello no le gustaba nada. Harían falta más camiones, se están acumulando, le gritó Juan a su compañero en medio de aquel estruendo. Los viajes del elevador se volvían más peligrosos porque cada vez había más vehículos en el muelle y menos espacio para la maniobra. El elevador debía esperar a que entrase el camión, cargarle encima el container que tuviese preparado, retirarse y una vez apartado el camión, prepararse para el siguiente. De pronto, y mientras Juan y Miguel comprobaban el último que acababan de descargar, el muelle se quedó en silencio, un extraño silencio que no presagiaba nada bueno. Desapareció todo aquel trajín de elevadores, camiones, grúas y gritos de la gente. El elevador, al hacer la maniobra de retroceso y después de haber cargado el último contenedor, no advirtió que Juan y Miguel estaban detrás. En esa maniobra, su rueda trasera, una rueda descomunal, se apoyó en la espalda de Juan y ya había comenzado a engullirlo hacia una muerte espantosa. El silencio se rompió y todo fueron gritos de aviso, pero el conductor del elevador no podía oírlos por el ruido de los motores. Tras recibir el container, aquel camión afortunadamente se dio prisa en salir, quizá para despejar cuanto antes el muelle, que ya se estaba llenando otra vez. Y eso hizo al elevador suprimir la maniobra de retroceso. De haber durado un segundo más o de haber retrocedido unos centímetros más, Juan habría quedado aplastado sin remedio. Un instante después, el chofer del elevador maniobró hacia adelante, con lo que Juan, que había estado todo ese tiempo mirado a su lado y viendo la cara de espanto que tenía su compañero Miguel, pudo respirar e incorporarse. Lo primero que hizo fue salir corriendo del lugar para darse cuenta del riesgo de muerte que había sufrido.
Después empezaron a acercarse los compañeros que por allí estaban trabajando en sus diferentes ocupaciones para preguntarle si se encontraba bien, a lo que Juan indefectiblemente le respondía que, aparte del susto que llevaba encima, no le había pasado nada más. Algunos se sinceraron con él y le dijeron que habían llegado a cerrar los ojos para no ver lo que iba a sucederle. Juan se acercó al conductor del elevador y le explicó lo que había sucedido. Le pidió que, aunque fueran con prisa con la descarga, tuviese más cuidado, pues había estado a punto de matarlo sin ni siquiera darse cuenta. El hombre le dijo que lo sentía y que tenía razón, que no lo había visto ni a él ni a su compañero, y que iría con más cuidado en las próximas maniobras. Una vez acabaron la descarga, Juan fue a la compañía y habló con el capataz, que ya había sido informado del incidente. Les solicitó que hicieran parte de lo sucedido, pues aunque físicamente no notaba nada, no sabía cómo podría reaccionar su cuerpo más tarde. Cuando llegó a su barrio, la voz ya había corrido, y sus amigos le preguntaban que cómo estaba. Juan no quería que se enterara su novia, pero ya era tarde también para eso. Al mes siguiente tenían la boda, la ceremonia, el convite, el viaje de novios, el piso, todos los sueños que podrían haberse borrado de un solo golpe, en unos pocos centímetros. Juan tranquilizó a todo el mundo, sobre todo a su novia, y explicó que solo necesitaba irse a casa a descansar un rato. No conseguía dormir. Tumbado en la cama, se dio cuenta de lo cerca que había estado de cerrar los ojos para siempre. Por aquella vez había podido eludir a la parca, y aunque no lo había pensado hasta ese momento, se dijo que tal vez tenía un ángel protector que le había salvado en el último instante. Sabía que otros en la misma situación habían corrido peor suerte. Esa noche decidió que al día siguiente haría fiesta, que por una vez no acudiría al sorteo. No se quitaba aquella imagen de la cabeza. Se durmió cuando ya casi amanecía, pero a las 7 de la mañana se despertó y pensó que lo mejor era no acobardarse, y como cada día se levantó, se afeitó, se lavó la cara y después de vestirse se dirigió hacia el puerto.